Bueno, les decía entonces, continuando con el tema de sindicatura, habíamos visto los requisitos para ser síndico. Básicamente eran dos. Los síndicos son elegidos por los socios. No hace falta ser socio para ser síndico. Sí hace falta ser profesional, abogado o contador y tener domicilio real en el país. La sindicatura también puede ser ejercida por una sociedad. ¿Mm? Obviamente, la sociedad debe estar compuesta por profesionales de estas dos profesiones, o abogados o contadores, o abogados y contadores. Vamos a ver qué incompatibilidades hay para que una persona sea designada síndico. Y no pueden ser síndicos aquellas personas inhabilitadas para ser directores. Les recuerdo que para ser directores, o sea, no podían ser directores los incapaces, los inhabilitados. Eso no pueden ser, no pueden ser directores. Rigen entonces para los síndicos las mismas eh, incompatibilidades o inhabilidades que las que habíamos mencionado en el artículo 264 para la figura de los directores. No las vamos a repetir. Tampoco pueden ser síndicos, quienes cumplan ya la función de directores, que sean gerentes o sean empleados de la sociedad. Y tampoco, por supuesto, directores, gerentes o empleados de sociedades controladas o controlantes de esta sociedad anónima. Por el grado de vinculación que tienen. Recuerden que acá siempre lo que se persigue es la ausencia de conflicto de intereses y la independencia, ¿eh? La independencia de criterio. En este sentido, tampoco pueden ser síndicos aquellas personas que tienen un grado de parentesco de cónyuge, o por consanguinidad o por afinidad, en línea recta o colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Y también con el parentesco por afinidad. ¿De quiénes? De los directores y de los gerentes. De los directores y de los gerentes generales. La persona que vaya a ser síndico, en definitiva, no tiene que tener parentesco bajo estas circunstancias con los directores ni con los gerentes. Si el síndico, por alguna razón, incurriera o cayera en alguna de estas incompatibilidades, debe manifestarlo avisando al directorio y cesando inmediatamente en sus funciones, y deberá ser reemplazado en un término no mayor a 10 días. Bien. Estas son las incompatibilidades. También tenemos prohibiciones. Unas son las incompatibilidades y otra cosa son las prohibiciones. Rigen para los síndicos las mismas prohibiciones que para los directores. Les recuerdo, por ejemplo, la primera de ellas era la prohibición de contratar con la sociedad. Solo lo pueden hacer cumpliendo con los requisitos correspondientes, o sea, que, por ejemplo, que las operaciones que haga con la sociedad sean del objeto social de la sociedad y sean realizadas en similares condiciones a las que la sociedad realiza con los demás, con las demás operaciones del mercado.
O sea, que no existan privilegios para el síndico. Ya vaya. Que no existan privilegios para el síndico. La otra prohibición es tener un interés contrario a la sociedad. Deberán abstenerse de participar de esas actividades. Y, por supuesto, los actos realizados en competencia con la sociedad. Son las tres prohibiciones clásicas que ya hemos analizado cuando hemos visto los directores. Recuerden, contratar con la sociedad, tener un interés contrario con la sociedad y realizar actos en competencia con la sociedad. El cargo de síndico es personal e indelegable. Personal e indelegable. Esto está en el artículo 293. No puede delegar el síndico, no puede delegar su cargo en un tercero. Puede tener colaboradores, pero no delegar su... En cuanto a las facultades y deberes de los síndicos, esto está previsto en el artículo 294 de la Ley General de Sociedades. La primer facultad que tiene el síndico, facultad y obligación, por supuesto, es su razón de ser, es la de fiscalizar la administración de la sociedad. Recuerden que el síndico vigila, controla al órgano de administración. Por lo tanto, entre otras cosas, tiene la obligación de examinar los libros y la documentación de la sociedad, tanto libros contables como libros societarios. De la mano de la fiscalización, que es el control, debe también verificar ciertas operaciones. Por ejemplo, la ley menciona la posibilidad de verificar la existencia de disponibilidades, o sea, dinero y valores, para lo cual tendrá que realizar arqueos periódicos, arqueos, lo que se llama procedimientos de control interno, que son los arqueos de caja. Debe también verificar las obligaciones de la sociedad y, por supuesto, el cumplimiento de sus obligaciones. Son especialmente delicadas, por así decirlo, las obligaciones, por ejemplo, las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, la liquidación correcta de los sueldos, la liquidación correcta de los aportes y contribuciones sobre esos sueldos y el pago de los aportes y contribuciones al sistema previsional. Eso es muy importante. Y se pone énfasis en ese control y en la responsabilidad sobre esa tarea. También los síndicos tienen la obligación de asistir a las reuniones del directorio. Asisten con voz, pero sin voto. O sea, asisten con voz todas las facultades para preguntar sobre aspectos sobre los cuales necesiten estar informados, ¿no es cierto? Preguntarle a los miembros del directorio. Por eso dice que concurre voz, pero sin voto. No votan en las cuestiones que tienen que ver con el directorio. Y también asisten a la asamblea, con voz, pero sin voto. Bueno, entre las obligaciones de los síndicos está
la de presentar un informe a la asamblea ordinaria. En la oportunidad en que se realiza la asamblea ordinaria, recuerden que uno de los puntos del orden del día en la realización de las asambleas ordinarias es la de, el tratamiento de los estados contables y de la aprobación o no de la gestión del órgano de administración. Entonces, en esa asamblea se tienen que presentar los estados contables, el informe del auditor independiente, la memoria que la elabora el directorio, y también se debe presentar el informe de sindicatura. O sea, el síndico debe elaborar un informe dictaminando sobre la memoria, el inventario, el balance y estado de resultados, dice la ley. Para nosotros son los estados contables. Otra de las obligaciones que tiene el síndico es la de informar a los accionistas. Debe suministrar a los accionistas toda la información sobre las materias que son de su competencia, en cualquier momento en que los requieran. Otra de las facultades, en este caso, facultades que tiene la sindicatura, es la de realizar la convocatoria a asamblea extraordinaria, cuando los juzgue conveniente. Y debe convocar a asamblea ordinaria cuando el directorio ha omitido hacerlo. Cuando el directorio ha omitido hacerlo. Entonces, convoca a asamblea extraordinaria y convoca a asamblea ordinaria solo si el directorio ha omitido hacerlo. Podrá también hacer incluir temas para la elaboración del temario del orden del día es del directorio, pero los síndicos pueden hacer incluir temas en el orden del día para que sean tratados justamente en la asamblea. Debe vigilar a los demás órganos. ¿Para qué? Para verificar o vigilar que se cumpla con la ley, los estatutos y el reglamento. Y por supuesto también las decisiones de la asamblea. En el caso de liquidación de la sociedad, ya cuando la sociedad, recuerden, el estado previo a la liquidación es la disolución y después la liquidación. Debe vigilar también, debe fiscalizar la liquidación, el proceso, porque la liquidación en definitiva es un proceso, el proceso liquidatorio de la sociedad. Y por último, debe la sindicatura investigar denuncias que efectúen los accionistas. Debe investigar las denuncias que formulen los accionistas que representan al menos 2% del capital. Y debe mencionarlas, esta denuncia, en las asambleas. No solo la debe investigar, sino que también debe informarla en la asamblea. Bien. Atribuciones están en el artículo 294. No es taxativa, es enunciativa. O sea que pueden haber más de estas atribuciones de la sindicatura. Bien. En cuanto a la elección
en cuanto a la elección, los síndicos pueden ser elegidos a través de dos sistemas. Primero, pueden ser elegidos por asamblea ordinaria, ¿no? O sea, por los socios. Son elegidos por los socios. ¿En qué momento? En asamblea ordinaria, ¿no? Por mayoría absoluta en la asamblea ordinaria. Ahora, también pueden ser elegidos por categoría de acciones. En aquellas sociedades en donde existan categorías de acciones, recuerden que teníamos, por ejemplo, acciones del tipo privilegiadas o teníamos acciones del tipo preferidas. Bueno, cada categoría de acción puede elegir al síndico que las represente. ¿Mm? O sea que van a tener la posibilidad por categoría de acciones de elegir el síndico. En cuanto a la duración del cargo, el síndico, la ley dice que no puede exceder de 3 ejercicios. La no puede exceder la de 3 ejercicios. Sin embargo, pueden permanecer en el cargo hasta ser reemplazados, ¿sí? Y ser reelectos. Pueden ser reelectos. Entonces, en la duración del cargo es por 3 ejercicios, pero pueden ser reelectos otros 3 ejercicios. Y deben mantenerse en el cargo hasta ser reemplazados. En cuanto a la remuneración, la función del síndico es remunerada. Es remunerada. Y si esa remuneración no estuviera prevista en el estatuto, deberá determinarla la asamblea. Y a diferencia de lo que ocurre con los directores y los consejeros, o sea, los miembros del Consejo de Vigilancia, que era la otra opción para fiscalizar la sociedad, a diferencia de ellos, la remuneración de los síndicos no tiene la limitación del tope máximo. Recuerdan que el tope máximo era del 25% de las utilidades. Bueno, en este caso no tiene tope máximo. Los miembros de la sindicatura, o sea, los síndicos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la sindicatura? Tanto la Constitución debe estar reglamentada en el estatuto, debe estar prevista en el estatuto. Cuando la sindicatura esté organizada en forma plural, se llamará comisión fiscalizadora. Comisión fiscalizadora. Y deberá actuar como un órgano colegiado. Deberá actuar como un órgano colegiado. Deliberar, deberán reunirse con una cierta periodicidad. Como les digo, tratar los temas que les son deberán resolver por voto de la mayoría. Por eso es colegiada. Hay que hacer mención a una particular situación que se presenta para el caso en que un síndico vote en disidencia, o sea, un síndico vote en desacuerdo con alguna resolución. Se considera en este caso que esa resolución no será vinculante respecto al síndico disidente. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudará a que quede limitada la responsabilidad
este síndico, al dejar constancia que votó en disidencia alguna resolución, algún tema. Vamos a ver ahora la remoción de los síndicos. Los síndicos pueden ser removidos en sus cargos únicamente por la asamblea. La asamblea los elige y la asamblea los remueve. Únicamente puede ser removidos por asamblea. Los pueden remover aún sin causa, o sea, aún sin justa causa pueden ser removidos. Pero siempre la condición es que no medie oposición de accionistas que representen al menos 5% del capital social. Si hay oposición entonces de accionistas que representen al menos el 5% del capital social, si hay oposición no lo van a poder remover. Pueden renunciar. Otra figura es la renuncia. Pueden renunciar su renuncia al directorio a fin de ser reemplazado inmediatamente. Y en el caso en que no sea posible la actuación del síndico suplente, el directorio convocará a asamblea para que designe un nuevo síndico. En cuanto a la responsabilidad de los síndicos, el régimen de responsabilidad sigue las siguientes pautas. Los síndicos son responsables en forma ilimitada y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones, ¿no?, impuestas por la ley, por el estatuto o por el reglamento. Entonces, son responsables en forma solidaria e ilimitada por el incumplimiento de sus obligaciones. ¿De cuáles obligaciones? Las que le devienen el estatuto, el reglamento. La responsabilidad debe ser declarada por la asamblea, que implica entonces la remoción del síndico. O sea, la acción de responsabilidad debe ser tratada y declarada en la asamblea de socios. Y esta declaración implica la remoción del síndico. La remoción significa el desplazamiento, el cese en sus funciones. Son responsables de manera solidaria, junto con los directores, por los hechos y omisiones de esto. Fíjense la gravedad de esta premisa, de esta pauta. La ley los hace responsables en forma solidaria con los directores, por los hechos y por las omisiones en que hayan incurrido los directores. En este caso, los síndicos van a ser responsables cuando el daño hubiera sido posible de evitar mediando su intervención. O sea, si hubiera estado en ellos poder evitar ese daño, y no lo hicieron, entonces son responsables de manera solidaria junto con los directores. Bueno, la figura de los síndicos, como les digo, es un interesante campo para el ejercicio de la profesión, pero no está exento de responsabilidades. Hay que estar realmente muy comprometido, muy
compenetrado en los quehaceres de la sociedad, fundamentalmente por esto último que les acabo de comentar, este principio de solidaridad por las acciones de los administradores. Pero bueno, es un trabajo profesional que requiere sólidos conocimientos contables, administrativos, y fundamentalmente experiencia en la aplicación de controles. Bien, hasta acá el tema de sindicatura. Me queda ahora comentarles que las sociedades anónimas en particular al cual la ley, como les dije al principio de desarrollar este tema, al cual la ley tiene una preocupación por parte del Estado en funcionamiento de estas sociedades. Esto es lo que se por parte de un organismo de control dispuesto por el Estado. En nuestro caso, es la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Mendoza. Ustedes, según la bibliografía que consulten o según los trabajos que puedan ver, en muchos casos que mencionan como órgano de control a la IGJ. La IGJ es la Inspección General de Justicia. Ese es el organismo, pero a nivel de capital federal. Y en esto, cada provincia tiene el poder de policía, cada provincia tiene su órgano de control. Por eso en Mendoza, el órgano de control de las sociedades anónimas es la Dirección de Personas Jurídicas. Cuando se da esta fiscalización externa, allí hay que distinguir entre la fiscalización limitada y la fiscalización permanente. De movida, las sociedades incluidas en el artículo 299, el famoso artículo 299 de la ley, las sociedades incluidas allí están sujetas a control estatal permanente. Están sujetas al control desde la Constitución, su funcionamiento, sus aumentos, disminuciones de capital, sus reformas del estatuto, su disolución y su liquidación. O sea que el Estado permanente sobre las sociedades anónimas incluidas en el artículo 299. Que les recuerdo, entre otras cosas, eran las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las que hacían oferta pública de sus acciones, las que el capital superaba los 50 millones de pesos, las sociedades anónimas unipersonales, esas me puedo olvidar, en las que exploten concesiones de servicios públicos, las que intervengan las que realicen operaciones financieras. Bueno, estas sociedades anónimas están sujetas al control estatal permanente. Entendida en el 299, un control limitado. Son control del Estado, pero de una manera limitada.
las sociedades anónimas chiquitas, están sujetas a control del Estado, pero en lo que tiene que ver exclusivamente con su constitución, necesitan autorización del Estado para funcionar, para el aumento o disminución de capital y para alguna reforma del estatuto, si es que se da, en su disolución y en su disolución y liquidación. Bueno, este órgano de control no está exento de facultades sancionatorias. O sea, en el caso de Mendoza, la Dirección de Personas Jurídicas tiene facultades para sancionar de aplicar sanciones a las sociedades anónimas que incumplan con algún tipo de requerimiento. Las sanciones van desde un apercibimiento con publicación y multas a la sociedad, a sus directores y síndicos. Entonces, mucho cuidado porque están sujetas entonces a estas sanciones. Obviamente que las sanciones tienen que ver con la gravedad de la falta y al capital de la sociedad. Cuando las sanciones se apliquen sobre la persona de los directores y de los síndicos, la sociedad no podrá hacerse cargo de ellas. Entonces, son personales las sanciones, en el caso en que se sancione a un director o a un síndico. La sociedad no podrá hacerse cargo de esas sanciones. El órgano de control también, la DPJ en nuestro caso, también puede solicitar intervención judicial al juez, o sea, la intervención de la justicia comercial, o sea, el juez comercial, y puede, por ejemplo, impedir las resoluciones de los órganos sociales, cuando las mismas sean contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento. Como les decía, puede solicitar específicamente la intervención judicial para que un juez comercial designe un interventor en la sociedad. Y en algunos casos puede hasta solicitar la disolución y liquidación de la sociedad anónima. Así es que, bueno, como verán, se verifica esta preocupación del Estado a este tipo societario en particular, las sociedades anónimas. Es el tipo societario más controlado por el Estado. ¿Por qué? Porque se considera que es de suma importancia el funcionamiento de este tipo de sociedades y su impacto en la sociedad y en la economía. Bueno, con esto, chicos, creo que hemos redondeado el tema de las sociedades anónimas. Hemos terminado de ver el funcionamiento de su órgano de fiscalización. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe, por mi parte no. Bueno, cualquier cosa pregunten, ya saben. No me molesta que pregunten, al contrario, así participamos.
Respecto de los tipos societarios, nos queda ver a continuación las sociedades en comandita por acciones. Vamos brevemente vamos a dar un panorama, vamos a charlar un panorama de las sociedades en comandita. Muchos de los aspectos que demos a conocer ahora o que yo les pueda transmitir ahora, en realidad ya a ustedes ya les va a resultar familiar. Porque, por lo siguiente, sociedad en comandita por acciones. Recuerden que nosotros ya habíamos visto, cuando vimos las sociedades personalistas, habíamos incluido dentro de las personalistas a la sociedad en comandita simple. Así es que mucho o parte de lo que charlemos ahora les va a traer a la memoria las particularidades de la sociedad en comandita simple. Y comenzamos diciendo que la sociedad en comandita por acciones es aquella sociedad en la que coexisten, al igual que en la simple, dos categorías de socio. El socio comanditado y los socios comanditarios, cuyos derechos y obligaciones están perfectamente diferenciados. Y la particularidad que tenemos aquí presente es que el capital comanditario se encuentra representado por acciones. Por eso es sociedad en comandita por acciones. Entonces, nos encontramos con dos tipos de socios. Si la tenemos que caracterizar muy esquemáticamente, decimos que en la sociedad en comandita por acciones de socio. El socio comanditado, que tiene responsabilidad solidaria ilimitada por las obligaciones sociales, y el socio comanditario, que limita su responsabilidad al capital que suscribió. Solo responde con el capital que se obligaron a aportar. Solo responden con el capital que se obligaron a aportar. Y la otra característica particular que tenemos que mencionar es que el capital comanditado, que es el capital aportado por los socios comanditados, está representado por lo que se llaman partes de interés. O sea que vamos a tener como dos categorías de capitales. El capital comanditado, aportado por los socios comanditados, y está representado en lo que se llama partes de interés. Y por otro lado, tenemos el capital aportado por los socios comanditarios. Entonces ese es el capital comanditario, que está representado por acciones. Este tipo societario está previsto, está legislado en la Ley General de Sociedades en los artículos del 315 al 324. Ahí tienen toda la norma legal aplicable a este tipo societario, con la aclaración de que se le aplican en forma supletoria las normas de la sociedad en comandita simple y en algunos aspectos normas de las sociedades anónimas. Esa es la particularidad que tiene. En cuanto a las formalidades, ¿cómo se constituye una sociedad en comandita simple por acciones? Como es una sociedad por acciones, en definitiva, una sociedad de capital, se debe constituir mediante instrumento público, o sea, mediante escritura pública.
Por lo cual, este, nos remitimos al conjunto de formalidades que mencionamos cuando vimos la constitución de una sociedad anónima. Pero sepan eso, sepan que se constituyen mediante instrumento público, o sea, mediante escritura. Pueden funcionar en cuanto a su nombre, pueden funcionar como denominación social o como razón social. La denominación social es un nombre de fantasía. Siempre seguido de la aclaración del tipo de sociedad de que se trate. Entonces, va a ser, por ejemplo, Cumbres Andinas, sociedad en comandita por acciones, ¿no? Siempre aclarando el tipo societario. Se puede abreviar también. Y si es razón social, va a estar compuesta del nombre o nombres de los socios comanditados, que son aquellos que tienen, recuerden, responsabilidad ilimitada. Si no figuran los nombres de todos los socios comanditados, deberá estar expresada la siguiente leyenda. Por ejemplo, Martínez, Pérez Martínez y otros, Pérez Martínez y compañía, el aditamento y compañía se utiliza mucho, o se utilizaba mucho, y compañía. O sea, con eso se hace mención a la existencia, a los nombres de los socios comanditados, pero también a que existen otros socios. Por eso, y compañía. Y seguidos de las palabras en comandita por acciones. Como en otros casos, la omisión de estos recaudos hace responsable en forma ilimitada y solidaria al administrador. O sea que siempre hay que usar, cuando se identifique a la sociedad, siempre debe estar a continuación del nombre de fantasía o del nombre de alguno de los socios, la expresión sociedad en comandita por acciones. En cuanto a la administración de la sociedad, la sociedad, la administración de la sociedad en comandita por acciones puede ser unipersonal o pluripersonal. Y debe ser ejercida por los socios comanditados o por terceros, no por los comanditarios. El socio comanditario no puede ejercer la administración de la sociedad. Si así lo hiciera, será responsable de manera ilimitada y solidaria por los actos realizados. ¿Cuánto duran en su cargo? El tiempo que fije el estatuto. Cortito. Duran en su cargo el tiempo que fije el estatuto. Esto está previsto en la ley. No le rigen las limitaciones de tiempo. ¿Se acuerdan que en las anónimas habíamos dicho que la administración está a cargo de los directores, duran 3 años, 3 ejercicios? Bueno, acá no. No rigen esas limitaciones. Bien. También pueden ser removidos los directores por decisión de la mayoría de los socios y sin necesidad de expresar justa causa. Bueno.
cualquier socio comanditado, removido de la administración, tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a transformarse en socio comanditario. Son derechos que tienen. En el caso particular que prevé la ley de que quede acéfala la administración de la sociedad, acéfala significa que queda sin miembros, sin nadie que se haga cargo de la administración. La administración deberá ser reorganizada en un plazo no mayor de 3 meses, ¿no? La sociedad tiene un plazo de 3 meses para reorganizarse. Mientras tanto, podrá actuar un administrador provisorio, ¿no? A fin de cumplir los actos ordinarios de administración, no de disposición. Si vencido el plazo de 3 meses no se reorganiza la administración, no se designa el administrador definitivo, es causal de disolución de la sociedad. Cae en estado de disolución la sociedad. Bien. ¿Cómo funciona el órgano de gobierno, el órgano de la voluntad? A través de la asamblea. ¿De quiénes? De socios comanditados y socios comanditarios. O sea que en las asambleas asisten socios de las dos categorías. ¿Cómo se hace para computar el quórum y los votos? Dice, recuerden que teníamos partes de interés por un lado, que eran las partes en que se dividía el capital de los socios comanditados, y por otro lado teníamos acciones, que eran las partes en que se dividían el capital de los socios comanditarios. Entonces, dice, las partes de interés de los socios comanditados se consideran divididas en fracciones del mismo valor que el de las acciones. O sea que se hace la ficción de que se consideran a esas partes de interés del mismo valor que el valor de las acciones. Esto a los efectos de poder contabilizar los votos y que por supuesto los socios de ambas categorías tengan la posibilidad de ejercer voz y voto en las decisiones de la asamblea. Bien. En las asambleas, sin embargo, hay prohibiciones. Recuerdo que solo podían ser administradores de la sociedad los socios comanditados o terceros. Pero la ley prevé prohibiciones respecto de los socios comanditarios, de los socios comanditados, cuando ocupen el cargo de administradores, no pueden votar en asuntos que tengan que ver con la aprobación de su gestión. No pueden votar. Y eso es lógico, porque si no se puede ser juez y parte en la misma situación. Esto es una constante a lo largo de la ley. La ley no quiere que aquellos que tienen una responsabilidad por la administración y representación, por más que sean socios, tengan la posibilidad de votarse a sí mismos. Eso no lo quiere la ley. Es una constante eso.
Bueno, y por último, ¿qué pasa en el caso de la reducción a 1 del número de socios? Cuando en la sociedad en comandita por acciones, en una de las categorías nos quedamos sin socios, la sociedad tiene un plazo de 3 meses para regularizarse, o sea, para incorporar otros socios, un plazo de 3 meses. Si transcurrido ese plazo la sociedad no consigue integrar a un socio, de pleno derecho, la sociedad se transforma en una sociedad anónima unipersonal. Se transforma en no es causa de disolución, quedarse con una sociedad que se quede con sin socios en una de sus categorías. No es causal de disolución. Tiene que conseguir otro socio que ocupe un lugar allí, en la categoría. Pero si no lo consigue, no se disuelve la sociedad. De pleno derecho pasa a ser sociedad anónima unipersonal. La ley le da esa flexibilidad, esa posibilidad. Bien, chicos. Con este tema hemos terminado de redondear el análisis de la ley 19.550 y de las sociedades, de los tipos societarios previstos en ella. Me queda para la próxima clase mencionarles lo referido a ciertas formas que no son formas, no son sociedades, son contratos, son los denominados contratos colaborativos. Son formas contractuales que la ley prevé para que las sociedades desarrollen actividades en conjunto. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, con esto terminamos de redondear las sociedades previstas en la ley 19.550. El tema que les voy a desarrollar a continuación es el de las sociedades cooperativas. Es un tipo particular de sociedades. Tienen aspectos que van a ver que se apartan notoriamente de todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, en algunos aspectos, y en otros vamos a ver cómo continúan algunos algunos temas que les van a resultar familiares, pero aplicados, adaptados a cooperativas. Como les digo, es un tipo particular de personas jurídicas. ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno. Bueno. Miren, les propongo un recreo. Hacemos un recreito, 20 minutos, y nos reunimos nuevamente y empezamos a ver el tema de cooperativas. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, listo. 7 menos 5 aproximadamente nos comunicamos otra vez entonces, chicos. Bueno, profe. Bueno.